Buenas tardes, mi nombre es María Hernández y estoy cursando el Diplomado de Fomento a la Lectura en modalidad virtual impartido por la Escuela de Escritores de Yucatán, Leopoldo Peniche Vallado. Como actividad final del módulo 2 de este diplomado, que lleva por nombre Políticas Culturales del Libro y la Lectura, les relataré una visión general de los 5 temas vistos durante este módulo que tratan el cómo se han desarrollado las políticas culturales en México y las tendencias generales en Latinoamérica. Sesión 1. Habla de las estrategias actuales sobre la legislación correspondientes al libro y a la lectura en América Latina. Aquí mismo se resaltan los conceptos de cultura y política cultural como punto de partida para comprender este tema. Menciono lo siguiente. Entiendo como cultura la esencia misma de una comunidad humana determinada y esta, su cultura, caracteriza por sí mismo su identidad. Con respecto a la política cultural, se refiere a los soportes que canalizan tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de vida. Es, entonces, por decirlo de una manera sencilla, un puente entre estos dos registros. Por lo tanto, la política cultural se encarna en guías para la acción sistemática y regulatoria que adoptan las instituciones a fin de alcanzar sus metas. Esto conduce a la necesidad de establecer políticas surgidas de la exigencia social que hagan posible la convivencia a partir y con fundamento en el respeto a la libre expresividad cultural, tanto a nivel de una comunidad determinada o individualmente. Estas políticas culturales han sido influenciadas de acuerdo a los contextos ideológicos e históricos particulares de cada país. En la sesión 2 se habla sobre los derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual la ley otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Además, el derecho de autor es reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto lo podemos corroborar en su artículo número 27. Existen leyes generales de estos derechos de autor que son compartidos por diversos países y cada país de manera particular elabora leyes que regulen este aspecto. En México se estableció la Ley Federal del Derecho de Autor en 1948, legislando tanto sus derechos morales, que se refieren a los derechos de la personalidad del autor, a que se le reconozca y se le respete su obra, y los derechos patrimoniales, que se refieren al uso y explotación de su obra, ya sea por el titular o por un tercero. También esta ley se establecen las obligaciones fiscales del autor. Hablaré ahora del Plan Nacional de Lectura y Política Nacional del Libro en el país sudamericano de Chile, que en la sesión 3 tuve oportunidad de profundizar. La Política Nacional de Lectura y el Libro en Chile reconoce la importancia del acceso a la lectura y el libro como derecho de todos, garantizada por el Estado, con factor esencial en la formación de ciudadanos creativos, reflexivos y participantes. Plantea un objetivo general, que es crear las condiciones para asegurar a todos los habitantes del país, incluyendo a los pueblos originarios con sus lenguas y a las comunidades tradicionales, rurales y de inmigrantes, el patrimonio y los saberes
para proteger y formar la diversidad cultural y territorial como equidad social. En la sesión 4 realicé una línea de tiempo en donde señalé las principales antecedentes de las políticas culturales del libro en México. Aquí es necesario enfatizar la figura del maestro José Vasconcelos, quien fue rector de la Universidad Nacional de México de junio de 1920 a octubre de 1921 y fue precursor y secretario de la Secretaría de Educación Pública de octubre de 1921 a julio de 1924. Vasconcelos estableció la principal política cultural que jamás ha conocido nuestro país, como las campañas de alfabetización e integración cultural, dignificando los pueblos indígenas y su arte. Vasconcelos creyó en la cultura. Para él, leer era liberarse, fortalecer y crear la realidad de esa política cultural de México de ese entonces. Con respecto a los programas actuales en México enfocados a la lectura, sobresalen los siguientes. En el año de 1986, por medio de la Secretaría de Educación Pública, se creó el Programa Nacional de Rincones de Lectura, con el claro propósito de formar el hábito de lectura en alumnos y maestros. En 1991 se inició la distribución gratuita de acervos bibliográficos en todas las escuelas de educación primaria, normales y preescolar del país. Esto generó la aparición del promotor de lectura, quien representa la incursión de una gran mayoría de sociedad civil en esta tarea que había estado acotada exclusivamente al Estado. En 1989 se inicia el Programa Nacional de Lectura con la creación de Conaculta, cuya función es crear estrategias para la formación de lectores que se desarrollen más allá de los procesos escolarizados. Su objetivo es sacar a la lectura del ámbito académico y llevarla a los espacios sociales. Su postulado, una lectura por placer y recreativa. En 1994, como una estrategia emergente, surge el Programa Nacional de Salas de Lectura. Las salas de lectura marcaron la pauta para que el promotor de lectura hiciera su aparición formal como un agente social. El trabajo de los promotores dentro de las salas de lectura es voluntario y se demanda un alto nivel de desempeño y de compromiso sin una remuneración económica. En 2001 surge el programa Hacia un País de Lectores, con el objetivo de optimizar recursos y promover la lectura con campañas en los medios de comunicación. En noviembre de 2008, la Secretaría de Educación Pública presenta su programa de fomento para el libro y la lectura México Lee, en donde se reconoce a la lectura como motor para el desarrollo y condición para la equidad, factor de identidad e inclusión social, y reconoce al libro como un eje fundamental para trascender a la presencia de la cultura mexicana en el mundo. En el 2012 surge el Programa Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica en México, que plantea estrategias que contemplan el uso del libro en el aula y fuera de ellas. Aún queda mucho por hacer en el campo de la gestión cultural, sobre todo en lo que se refiere a nuevas metodologías que consideren a los públicos y a sus necesidades y no solo se centren en los creadores y o en las instituciones u organizaciones. No obstante, el reto es lograr la cooperación de los diferentes agentes culturales en el diseño y operación de políticas culturales
integrales que permitan una participación democrática, pero sobre todo reflexiva, crítica y propositiva. Para la sesión 5, tocamos el tema de políticas culturales del libro y de la lectura vigentes en México. El 24 de julio del 2008, durante el mandato del presidente mexicano Felipe Calderón, se publica en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Esta ley se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, la libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población. Esta ley tiene como objetivos la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, para lo que se responsabiliza a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, apoyados del Consejo Nacional del Fomento para el Libro y la Lectura, donde se desarrolla, promociona y ejecuta, delegando a los respectivos gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal para su implementación. Como conclusión, menciono que en México se han desarrollado propuestas para fomentar la lectura, desde el proyecto encabezado por José Vasconcelos a principios del siglo pasado hasta el más reciente denominado Programa Nacional de Lectura y Escritura. Todos los esfuerzos han girado fundamentalmente en dos sentidos. El primero es la alfabetización y el segundo es colocar libros al alcance de todos. Según vemos en la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, el titular de Conaculta informó el pasado 9 de noviembre de este año que en México se leen 5.3 libros al año, y en donde se menciona además como un dato interesante que las figuras principales que animan a leer en la infancia son los padres, así como los maestros, en un 60.5%. Es aquí, en estos resultados de la encuesta, que se evidencia que el esfuerzo compartido entre el gobierno federal y sus instituciones a través de sus diferentes dependencias no ha sido aún capaz de transmitir a la población la necesidad y el gusto por la lectura como una actividad de grandes beneficios individuales y sociales. Pero no veamos estos porcentajes como parámetros desalentadores. Somos parte de una sociedad que refleja sus características en el reflector de la generalidad. Es por esto que proclamo la iniciativa personal de todo aquel interesado en participar en la transformación de nuestra sociedad hacia un país activo y aficionado a la lectura y a la escritura. Es precisamente que estas personas, atentas a su entorno y ocupadas en su mejora, personas que como tú, que como yo, que comprendemos que el trabajo voluntario como mediadores de lectura es posible realizar un puente entre la lectura y la comunidad, entre la lectura y la ciudadanía. Formar parte de esta gestión cultural emanada del espíritu nacional para el fortalecimiento de esta red social a la que pertenecemos. Por supuesto que es importante la profesionalización de esta labor, pero mientras esto ocurre, porque está ocurriendo y se perfila como una profesión cuya importancia va en ascenso, contribuyamos en la convivencia lectora. Hablemos del libro y de sus beneficios sin formalidades o retóricas obsoletas. Simplemente compartamos el deleite de conocer otros espacios, olores, sabores diferentes a los cotidianos. Leamos
las imágenes, las formas, los sonidos y los pensamientos que otros, antes que nosotros, han imaginado, con el ánimo y la convicción para descubrirnos en ellos. Me despido agradeciendo su atención y deseando que siempre tengamos el deseo y la curiosidad por descubrir en la literatura la respuesta a las inquietudes o el reflejo de nosotros mismos en los textos que esperan ser leídos. Muchas gracias.